Bueno, Samuel y amigos televidentes, fue convocada para esta noche, a las 7 de la noche, la esperada para muchos, sobre todo en los ámbitos del partido de gobierno, la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que el alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, ya no tiene que convertirse en un esqueleto esperando, como él mismo había dicho, y eso estaba provocando ya diferencias públicas notables. Dirigentes del comité político, de hecho, como por ejemplo Carlos Amarante Varela había dicho, que ese partido estaba en la inercia, en la arteriosclerosis y que debía hacerse algo. Todos esos pronunciamientos de dirigentes PLDistas diciendo que las cosas no andan bien en su partido o que el comité político no, ni ningún otro organismo es capaz de reunirse, provocó que Reinaldo Pared, ya al finalizar la semana, dijera como que estaban hablando mucho, que no debían estar opinando públicamente, ¿no? Y bueno, se convocó. Dicen que el presidente del partido, que es quien tiene la autoridad de la convocatoria, le pidió al secretario general que hiciera la convocatoria para hoy. ¿El tema cuál es? El asunto de si las primarias abiertas o cerradas, la decisión final, la posición final del PLD, y si se va a optar por la comisión de los juristas notables de que se había hablado, que todo eso ha quedado como en el pasado. Ha quedado en el olvido. Todo esto se traduce finalmente a la posibilidad de que el presidente Danilo Medina se pueda reelegir en el 2020. Reinaldo, que en las declaraciones de este fin de semana, pues asimismo hizo críticas muy duras a sus compañeros de partido, que yo creo que fueron innecesarias, porque estamos hablando de que cada persona dentro de un partido debe tener la capacidad de hacer críticas, ya sean positivas o negativas. Y el derecho también. Y el derecho también. Han sido críticas negativas porque así es. La ley de partidos, por ejemplo, se encuentra en vilo justamente porque el comité político no se pone de acuerdo con lo que tiene que hacerse finalmente en esta normativa. Entonces, tenemos dirigentes que son importantes de larga data en el PLD que han criticado justamente que el partido se mantenga dividido por temas que son básicamente de interés finalmente. Una de las críticas que se suma es justamente hoy la de Carlos Peña, que dice que el PLD jamás se ha reunido para discutir temas de importancia nacional. Entonces, una crítica extra, Carlos Peña, quien es aspirante... él es miembro del comité central. Exacto, que es miembro del comité central, pues es una crítica importante. ¿Por qué? Porque está poniendo el dedo sobre la llaga en el PLD y diciendo, señores, hay que reunirse, hay que abordar los temas que sí, que son necesarios para el partido, pero también hay que pensar que somos una entidad de bien común para el pueblo dominicano. Bueno, y su crítica va dirigida precisamente al organismo más alto de dirección política, que es el comité político. Él dice que no se ha reunido nunca para tratar de buscar solución a un problema nacional. Ya usted ve. Atrás quedaron esos años en que el PLD era un partido muy cerrado, en que, bueno, cualquier opinión tenía que ser tratada de manera interna a través de los organismos establecidos en cada caso. Ya no, en aquella ocasión solo hablaban los altos dirigentes notables, y cuando estaba don Juan se cuidaban de no contradecir a don Juan. Y si eran diputados o senadores, entonces hablaban cuando se les entrevistaba para fines legislativos, pero ya eso quedó atrás. Ya en el PLD la gente le ha tomado el sabor a esa libertad de poder decir cosas, y es muy difícil que ellos puedan echar eso hacia atrás e imponer un punto de vista de manera verticalista. Eso ya no va en un partido de hoy. Es verdad que hay que cuidar la disciplina, pero tampoco las personas, por una malentendida disciplina, pueden tampoco callarse y aguantar lo que fuese, y además permitir que se les niegue un derecho fundamental de todo ser humano, que es a pensar y a emitir su pensamiento. La libertad de expresión. De expresión y difusión de pensamiento. Eso no se le puede coartar a nadie. Mira, Reinaldo lo que mencionó fue que las críticas que estaban haciendo, que eran muy duras, no servía para, no era de beneficio para el partido, y que él como dirigente pues no lo veía bien, y que aparentemente esos compañeros que emitieron estas críticas pues lo que querían era brillar. Pues fíjate que irónicamente, a pesar de lo que dice Reinaldo, justamente por esas críticas fue que se convocó la reunión del comité político. De hecho, el día de ayer todavía estaban haciendo los llamados para que puedan asistir el día de hoy a las 7 de la noche los miembros del comité.
Bueno, mira, interesante. Recientemente la Junta Central Electoral convocó a una reunión con los presidentes de los partidos políticos reconocidos, que son, si mal no recuerdo, 21. Los reconocidos. Ahí estuvo precisamente el presidente del PLD, porque no se podía delegar en el representante ante la Junta, sino era el propio presidente de cada partido. Y estuvo el presidente del PRD, Miguel Vargas, estuvo el presidente Fernández como presidente del PLD, estuvo el presidente del Partido Reformista, Federico Antumballe, estuvo Max Puig por la Alianza por la Democracia, estuvo Elías Huesin Chávez por el PQDC, etcétera. Bueno, Guillermo Moreno por el Alianza País, doctor Vincho Castillo por la Fuerza Nacional Progresista. Ahí a todos se tuvieron contestes y así nos estuvo explicando en una entrevista que le hicimos el doctor Max Puig, en que dos cosas. Una es, la mayoría estuvo de acuerdo en que las primarias deben ser un derecho privativo de cada partido, de escoger la fecha y la modalidad de elección de sus autoridades. Como lo dicta la mayoría de los partidos en Latinoamérica, así es que lo tienen. Exacto, no es muy dada la primaria al unísono, no son tan comunes. Bueno, entonces eso por un lado. Lo otro es que debido a que la actual ley electoral, que yo digo desactualizada porque debió cambiarse en el 10 cuando se proclamó la Constitución, que dejó de existir la Junta como se conocía y se dividió reduciendo su tamaño a 5 miembros y creándose el Tribunal Superior Electoral, que ya es el que tiene que dirimir los conflictos. La Junta está para toda la parte de dirección y administración. Entonces, debido a que no hay una ley electoral y se ha estado tardando, estuvieron también contestes los partidos reunidos ahí con la Junta, en que la Junta sí puede llevar a cabo procesos y además imponer normas y reglas con el amparo de la Constitución de la República, que así lo establece esa Constitución del 10. Entonces, si por los problemas internos del PLD no se logra que se aprueben ni la nueva ley electoral, ni se cree la ley de partido, porque no existe, los partidos dijeron que van a dar un espaldarazo y en los próximos días, según nos decía el doctor Puig, se va a emitir un documento, se está sopesando muy bien. Yo no sé si ese documento incluso lo va a suscribir el PLD, que es el partido que tiene el conflicto. El doctor Fernández dijo en esa reunión que la posición oficial de su partido todavía no existía porque no se habían puesto de acuerdo, pero que él externaba su punto de vista, y el punto de vista del doctor Fernández es que él está con las primarias, que cada partido escoja su modalidad y no abiertas y al unísono y obligatoria todos al mismo tiempo. Entonces, y ella además apoyó esa parte de que con la Constitución la Junta bien puede administrar esos procesos. O sea que está interesante el panorama. Entonces, parece, Samuel, tú recuerdas que hace unos días, o no unos días, meses ya, que parecía que se imponía el criterio de la gente alrededor del presidente Medina de que las primarias deben ser al unísono y obligatorias, pero como que ha perdido terreno. O yo no sé si que no lo están aireando mucho ya. Quizás están poniéndose de acuerdo tras bambalinas. Podría ser que están renegociando la posición del partido respecto al tema. Y hay que considerar, Gustavo, que ya la Junta había dicho, mira, si para X fecha no se aprueba una ley de partidos, entonces para las elecciones del 2020, porque vamos a empezar el montaje a partir del 2018, pues no contaríamos con esa ley para esas elecciones. Pero eso es lo que dice. Ya hay que ir trabajando. Ellos usarían la autoridad que le da la Constitución de la República. Ojo, recuerda que despedimos el año, ya tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Para que no se quede. Con el senador de María Trinidad Sánchez, Aristide Victoria Yep, que es del PLD y que encabezaba la comisión bicameral para buscar un consenso sobre esas leyes, diciendo, él dijo dos cosas. Una era que el tranque lo tenía obviamente su partido, el PLD, que no se había puesto de acuerdo internamente. Y otra es que había la posibilidad como de una especie de negociación, de quitar aquello de primarias abiertas y al unísono a cambio de eliminar lo del el obstáculo para la reelección, o sea, para dejar la reelección indefinida. Entonces, eso fue un buscapiés que se lanzó a final de año. Una solución bipartita que solo nos afecta a nosotros. Y bueno, no se descarta, porque aquí uno nunca se lleva
nunca puede descartar ese tipo de sorpresa que se da. Exacto. Vamos a una pausa. Bueno, Gustavo, mira, Ecuador está llevando a cabo un proceso sumamente interesante. Se llevó en estos días una votación de referéndum para determinar algunos temas puntuales que había propuesto el presidente de ese país, Moreno. Son 7 puntos, 7 preguntas por los cuales los ecuatorianos votaron y pues hay grandes sorpresas. Uno de los puntos fundamentales es que se va a limitar o se va a sacar ya a las personas que han sido cuestionadas por corrupción para que puedan presentarse a las elecciones. Es decir, que a partir de una eventual modificación constitucional, estas personas que han sido cuestionadas por casos de corrupción quedan inhabilitadas. Esto tuvo una votación de un sí con un 73.7% frente a un no por un 26.3%. Ecuador, que con el caso de Brecht ha sido uno de los países donde más se ha avanzado. No, donde yo creo que después de Brasil el que avanzó más, porque hay un vicepresidente destituido y preso. Exacto, ya ese vicepresidente, por ejemplo, no podría aspirar a un cargo político debido a su condición de investigado y condenado por el caso de corrupción de Odebrecht. Y esto es de manera permanente, no es por un tiempo. No, ya permanentemente quedaría fuera de una posible carrera política. Otro punto importante es que se limitó la reelección indefinida, algo que pues algunos países de Latinoamérica todavía siguen batallando, como República Dominicana, que sigue batallando. Aquí no es indefinida, pero uno nunca sabe. No, es que depende. Si cambia la constitución un día está definida y limitada, otro día tiene limitaciones distintas y otro día es ilimitada. Entonces, en Ecuador se está viviendo este batallar y pues ya con este referéndum queda eso zanjado. Sacó un 64.12%. Sí, bueno, lo que dicen también es la parte de la reelección, eso sobre todo afecta a Rafael Correa porque él aspira a volver y uno no sabe si pudiera incluso ganar. Y si aspiraba, su gente dicen que esta vez no le iban a dar chance a nadie porque ellos entienden que Lenín Moreno ha sido un traidor del tipo de gobierno que él encabezó, porque él ha hecho algunas reformas. Entre otras cosas, es un hombre que ha bajado las tensiones con la prensa. A nivel internacional también ha sido más diverso en sus relaciones con los países. No se ha quedado con el grupo de países llamado socialismo del siglo XXI. Ha sido más abierto, tiene negociaciones económicas con Estados Unidos, con México, con Argentina, con China, con todo el mundo. Otra cosa es que también él ha habilitado una especie de veeduría, la habilitó, le va a dar más fuerza, que se llama Participación Ciudadana, una veeduría que va a acompañar al gobierno, ¿verdad? En la observación de la transparencia y una serie de cosas y siendo lo más inclusivo. Eso no le gustaba mucho a Rafael Correa, que era un hombre bien preparado, porque es un economista graduado en Harvard, manejó la economía bien, pese a ser un hombre de izquierda, él, por ejemplo, encontró que Ecuador había asumido el dólar como moneda nacional y él dijo, no, eso ha funcionado bien, dejemos eso así. Pese a que muchos dijeron, no, por el asunto del nacionalismo y eso, él dijo, no, eso ha funcionado bien. Él dejó eso así. Él ha dicho que Lenín Moreno es un traidor, bueno, porque él le dio curso a que se investigara al vicepresidente. El partido se ha dividido. Al parecer Lenín Moreno tiene la mayoría, pero todavía él cuenta con personas que lo apoyan, Rafael Correa, y hay una tirantez constante. Él vive haciendo muchos tweets, no sé, eso está de moda, Maduro, Donald Trump, Rafael Correa, viven constantemente en tweets. Es una forma de hacer política y todos los días estar con una crítica, una declaración. Pero al parecer que se está superando un poco las cosas que no eran de las mejores del pasado gobierno. Por ejemplo, el presidente Lenín Moreno ha dicho que como que la vieja práctica política ya no volverán. Y eso es un mensaje, una directa, un jab a la quijada directo a Rafael Correa. Que él sigue arengando a su gente y ese partido, Alianza País, y esa coalición prácticamente ya es un hecho que está dividida. ¿Cuál sería la suerte de Rafael Correa?
si se va quizás con un partido nuevo, uno no sabe, o sea, se divide el partido de gobierno, dependerá, yo pienso, del tipo de gobierno que haga Lenín Moreno. Porque Lenín Moreno, si hace un gobierno bueno, que recupere, dinamice más la economía, que genere más empleo, y que mantenga intacta, como hasta ahora él lo ha hecho, las mejores conquistas del gobierno de Correa, por ejemplo, en el asunto de atención a la mujer recién parida, una serie de reivindicaciones del orden social para los trabajadores, eso fue positivo. Hay que decir también que Ecuador no cayó en el error de Venezuela ni de Brasil, de la repartidera de dádivas. Eran programas sociales más puntuales de tratar de incluir a la gente en una labor productiva. No se generalizó ese reparto de dádivas, porque eso lo que crea es vagancia y gente que no produce nada, y eso ni lo saca de la pobreza, al contrario, lo deja en la pobreza, pero siendo dependiente del Estado. Exacto. Mira, en el referéndum también se abordaron puntos que son sociales. Por ejemplo, que no prescriban los crímenes en contra de niños y niñas. La pederastia. La pederastia. Es decir, Ecuador, la justicia ecuatoriana, va a perseguir a las personas que cometan este tipo de delitos con un 73.7%, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque eso amplía la protección de los menores de edad. En países de Latinoamérica donde la práctica es bastante amplia, tenemos casos tremendos donde una persona ha violado incluso a 200 niños, pues es necesario, entiendo yo, recrudecer este tipo de... Y que no prescriba, porque es algo abusivo. Sí. Es decir, que una persona, un niño, sea víctima de violencia sexual y que además de eso, pasado un tiempo, el victimario diga, no, ya el tiempo pasó, eso yo lo hice, sí, pero ya el tiempo se cumplió. Hace 20 años, Hace 20 años, no voy preso, no. Ese daño permanece ahí, ese crimen va a perseguir a la víctima por el resto de su vida, modifica su vida por completo. Entonces, este tipo de cambios que se harían en la Constitución pues son necesarios. Hay que endurecer este tipo de penas. También la explotación minera, ya en temas económicos, ecológicos, que dice que no se permitiría la explotación minera en zonas señaladas como parques nacionales, por ejemplo. Sí, hay que entender que Ecuador es parte de todo, vamos a decir, ese gran pulmón del planeta que hay en Sudamérica, que son la parte de la Amazonía y todo eso, ¿no? Y otras zonas. Y entonces hay una gran lucha por proteger esas riquezas naturales, muchos bosques, muchas especies animales. Entonces, bueno, también tienen minerales, tienen petróleo, tienen gas, y hay que hacer un equilibrio. Entonces están consultando, porque sobre todo los pueblos aborígenes, los pueblos originarios, no están conformes con esas explotaciones, porque ellos son los primeros que salen perdiendo, porque muchas veces tienen que dejar su forma de vivir y dejar sus tierras, a cambio muchas veces de que lo asignen en un lugar, a vivir en un lugar improvisado, y ahí tienen una calidad de vida que no es la mejor. Entonces, qué bueno que se consultó a la gente, porque yo creo que eso es importante en una democracia, la consulta, que se aireen las posiciones y que la gente tome la decisión. El presidente Correa, cuando vino aquí, yo recuerdo que dijo que él está de acuerdo con la explotación minera, con equilibrio y con buenos acuerdos para que los estados y los gobiernos de estos países que no tienen todo el dinero para hacer esas explotaciones ni la tecnología, pero que sí son dueños de esas minas. Obtengan una buena ganancia. Entonces, él cree un poco en esa parte intermedia, ¿no? Y yo creo que por ahí más o menos que va también la posición del presidente Lenín Moreno, lo único que quería no tener ese rechazo de la población, y por eso sometió esta pregunta en el plebiscito. Sí, mira, de nuevo aplaudir el hecho de que los ecuatorianos se manejaron y dieron de manera puntual el sí o el no en temas que en un futuro podrían afectar la nación. Por ejemplo, la persecución de la corrupción, que es un mal que tenemos en Latinoamérica, que pues los políticos puedan ser castigados, porque es un castigo cuando un político queda inhabilitado, porque si usted ya queda inhabilitado sí, por un caso de corrupción, pues es una especie de castigo. Sí. No solo, ojo, sin dejar de lado lo que es la condena moral y la condena penal, en caso de que así lo amerite. Bueno, vamos a una pausa. Quizá lo criticable en esto es que han estado atacando personas contrarias a Rafael Correa, a pedrada o a vaso. Eso no está bien. Él hay que dejarlo, tiene derecho,
Él fue presidente, y no porque fuera presidente es un ciudadano a decir lo que él piensa, a oponerse, a estar de acuerdo con algo. Eso no es democracia. Vamos a una pausa. Costa Rica, el pueblo de Costa Rica acudió a las elecciones este domingo para elegir candidato, elegir presidente, ¿no? La sorpresa en todo esto ha sido un candidato llamado Fabricio Alvarado, porque él no era un político, él era un pastor evangélico, y en su condición de pastor evangélico quiso incursionar en la política. Y resultó que, bueno, el hombre pasó a la segunda vuelta junto con otro Alvarado que no son nientes ni parientes, tienen el mismo apellido, que se llama Carlos Alvarado. Fabricio Alvarado contra Carlos Alvarado, los Alvarado. Entonces habrá una segunda vuelta. ¿Cuál es la situación? Costa Rica es un país, es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Hay que recordar que hace muchísimos años ellos decidieron que no había que gastar todo ese dinero en militares. No se dejaron imponer toda esa presión en la Guerra Fría, y ellos no han tenido golpe de Estado que los recuerde la historia en más de 100 años. Entonces ellos invirtieron en educación hace muchos años, cuando ningún país de esto le daba tanto valor. Y Costa Rica tiene una excelente educación, tiene un buen nivel de vida a nivel socioeconómico, tiene uno de los mejores sistemas de salud de la región, y siendo liberal, tiene en su país la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte del sistema interamericano. ¿Qué pasa? Que se ha ido avanzando hacia la inclusión, por ejemplo, de la comunidad LGTB, y eso no le gusta a los evangélicos más fundamentalistas y católicos más fundamentalistas. Y este señor, Fabricio Alvarado, pudo capitalizar esa corriente conservadora que está en contra de esa inclusión, y entonces hablando de que es el apocalipsis, que es la moral, que todo esto, ¿no? Y ha capitalizado y tiene un buen caudal de votos. Ojalá, personalmente, que no gane, porque sería un retroceso para Costa Rica, pero el hombre está ahí batallando junto con el contrario, Carlos Alvarado. ¿Y podría imponerse esa línea de pensamiento en un país que ya ha logrado tanto en materia de derechos humanos? Sí, en contra de incluso los lineamientos de todos los organismos internacionales que abogan por el derecho y la inclusión. De hecho, oye lo que él aspira y su gente, aspiran a salirse del sistema interamericano y a sacar la sede de la Corte, lo que sería una afrenta para el pueblo de Costa Rica y para Latinoamérica. No, sería un daño terrible para ese país. Por lo que decimos, ya Costa Rica es básicamente un país al que miramos, República Dominicana, es referencia en materia, exacto, como referente. Entonces, que se pueda producir un cambio de esta índole, pues la verdad es que sería terrible, no solo para Costa Rica, sino para Latinoamérica completo. Tenemos Venezuela, Gustavo, que hoy se retoma el diálogo aquí en República Dominicana. Ocurre que aparentemente el diálogo ya quedaría cerrado el día de hoy con acuerdos de ambas partes, aunque todavía queda en entredicho cuáles puntos estará aceptando la oposición, ya que Julio Borges, al ser cuestionado sobre el diálogo, dijo que no podía emitir ningún comentario a riesgo o para evitar que pueda entorpecerse el lineamiento del diálogo. Mientras tanto, Nicolás Maduro pues ya se está preparando para las elecciones, a pesar de que este punto todavía no ha quedado transparentado por la oposición y por los lineamientos del Estado. Es decir, se había convocado para abril, pero probablemente es que se tenga que mover debido a que la oposición obviamente no está preparada, está dividida, según... No solo eso, sino que para una posible comisión. Según la ley que hay en Venezuela, debió convocarse, fue en el último trimestre del año, pero no quiso adelantarla. Incluso la Asamblea Constituyente dijo mayo, dijo no, antes. Bueno, estamos hablando del 8 de abril. Entonces sería prácticamente tomar a la oposición sin estar debidamente preparada, además de que hay sospechas. ¿Por qué la desesperación? Si por el contrario, las elecciones que debieron hacerse hace como un año o antes, elecciones de medio término para fines de las alcaldías y
y los estados, la pospusieron y después hicieron un mamotreto y la hicieron pasar y ahí ganó el partido de gobierno. Bueno. Exactamente. Mira, él también dice que está deseoso de enfrentarse con personas particulares de la oposición. Habló de Ramos Ayub. Sí, pero es gente, fíjate, que no tiene ese arrastre en lo que es Venezuela y la oposición. Enrique Capriles, por ejemplo, quedó fuera de la competencia. Le impidieron a su partido registrarse para las elecciones, o sea, queda inhabilitado. Entonces se pregunta uno, ¿está poniendo también Nicolás Maduro, debido a la prisa para realizar las elecciones, un candidato opositor a su medida? Quizás sean esos de los puntos, uno infiere, porque de esto no se ha dado información oficial como se acordó. Quienes han salido son los representantes de la parte oficialista de Venezuela a decir cosas que uno no sabe si es la verdad o si ellos espiaron para saber qué es lo que dice el dichoso documento, que dijo que tiene una copia Maduro, o simplemente para provocar. Bueno, diciendo cosas de que si, bueno, que si se acordó ya, que si ya todo está listo. Entonces, uno imagina que esas son de las cosas que la oposición debe reclamar. pero recuerda, Primero, que no haya nadie inhabilitado de los políticos, porque entonces así no puede ser, diciendo, tú, no, contigo compito, tú no vas. Eso no debe decidirlo una de las partes, por Dios. pero recuerda que Nicolás Maduro y el oficialismo había dicho que ya el acuerdo hace un par de meses estaba listo para firmar. Y no era así. Es decir, empezó a rodar el rumor de que ya todo estaba listo, que todo se había hablado, que todo estaba sobre la mesa y que iba a firmar, y la oposición dijo, pero ¿qué es esto? Bueno. Entonces, mira cómo estamos ahora, que el diálogo aparentemente cierra hoy. Hay que ver qué se acordó y qué quedará pendiente, si es que queda algo pendiente del futuro. Bueno, muchas gracias. Será hasta mañana.